Las guerras de Napoleón Bonaparte habían terminado en 1815, y mientras que la Revolución y la Francia Imperial habían cambiado la cara de Europa y agotaban la imaginación del mundo entero, también estaba, más silenciosa, la poderosa Gran Bretaña, que pronto estaría en escena como la principal potencia del mundo. En este marco nació la princesa Victoria, en 1819. En lo que va del siglo XIX y organización del siglo XX, Gran Bretaña permanecería como la primera potencia mundial, muy por encima de cualquier otra. Aún conservaba hacia el siglo XIX gran parte de su imperio colonial, zonas de África, Medio Oriente, Asia, Canadá, Australia y 100 islas alrededor del mundo. Seguían bajo el control del reino británico y de su prolífera Royal Navy. La época victoriana del Reino Unido marcó la cúspide de su revolución industrial y del Imperio Británico, aunque esta expresión se usa comúnmente para referirse al extenso reinado de Victoria, caracterizado por los profundos cambios ocurridos en las sensibilidades culturales y en las preocupaciones políticas, por la Ley de Reforma de 1832, también conocida como la Reforma de los Burgos Podridos. Fue una ley del Parlamento que introdujo un amplio espectro de cambios al sistema electoral en Inglaterra y Gales. Históricamente, esta etapa fue precedida por la regencia y continuada por el periodo arduiniano. En la era victoriana, Gran Bretaña se convierte en la primera potencia mundial. Su economía prospera y con ella sus ansias imperialistas, culminadas cuando la reina Victoria es proclamada emperatriz de la India como última colonia anexada al imperio. Gran Bretaña contaba con una gran flota y se había hecho dueña del comercio marítimo y preparada para la gran revolución industrial. Victoria reinó durante un largo periodo de tiempo, iniciando su reinado cuando solo contaba con 18 años, tras la muerte de su tío paterno, el rey Guillermo IV, el 20 de junio de 1837. No abandonó el trono hasta su muerte, a los 63 años de edad, en el año 1901. Era una mujer de modales exquisitos, pero con los requisitos que debe tener una reina con sentido de Estado y una relativa persona. La reina Victoria, con 64 años en el trono, tuvo el reinado más largo hasta entonces en la historia de los monarcas británicos, luego superado por el de su tataranieta Isabel II, coronada en 1953. Y los cambios culturales, políticos, económicos, industriales y científicos que tuvieron lugar durante su periodo fueron extraordinarios. Cuando Victoria ascendió al trono, Inglaterra era esencialmente agraria y rural. A su muerte, el país se encontraba altamente industrializado y la mayoría de su territorio ya estaba conectado por una red de ferroviaria que seguía expandiéndose. La transición no fue suave. Las primeras décadas del reinado de Victoria fueron testigos de varias epidemias, como una de las más graves fueron las de tifo y cólera. Serios problemas en la producción y distribución de alimentos básicos y los consecuentes colapsos económicos. También se produjeron disturbios sociales causados por la inequidad de la configuración de derecho de sufragio y en la protesta por la derogación de las leyes agrícolas aprobadas. Suele dividirse a la época victoriana en tres etapas. Victorianismo temprano, 1837 y 1851. El ascenso al trono de la reina Victoria contempla la fase de asentamiento de la sociedad nacida tras la Revolución Industrial. Victorianismo medio, 1851 a 1873. La gran exposición celebrada en el Crystal Palace de Londres se considera el inicio de un largo periodo de estabilidad interna, propiciado por la hegemonía que obtuvo el Reino Unido al ser el primer estado que culminó con éxito el proceso industrializador característico de este siglo en Occidente. Victorianismo tardío, 1873 a 1901. Se agudizan los problemas con Irlanda y las colonias al mismo tiempo que se radicaliza el movimiento obrero sindical. El periodo medio victoriano también fue testigo de significativos cambios sociales, como el renacimiento de la doctrina evangélica, al mismo tiempo que una serie de cambios legales en los derechos de la mujer.
Aunque carecían de derecho al sufragio durante la época victoriana, ganaron el derecho a la propiedad después del matrimonio a través del acta de propiedad de las mujeres casadas, el derecho a divorciarse y el derecho a pelear por la custodia de sus hijos tras separarse de sus maridos. La reina Victoria siempre intentó proteger los intereses cosmopolitos de la época y quiso estrechar relaciones internacionales entre las distintas casas monárquicas europeas, casando a sus hijos con herederos y herederas de las distintas casas monárquicas de la vieja Europa. Era una reina con grandes influencias germánicas y también casada con un germano, el príncipe Alberto. Su primera hija, Victoria, se convertiría más adelante en la esposa de Federico III, Kaiser de Alemania. El victorianismo fue, durante la mayor parte, un periodo de estabilidad política y de cierto reformismo, tendiendo cada vez más hacia lo liberal. Esto a pesar de que Gran Bretaña estuvo en guerra durante prácticamente todo el periodo. La política interna era conducida en el Parlamento por el partido de los Whig, los liberales hacia 1850, y el partido de los Tory. Hacia mediados del periodo, la rebelión de los cipayos, 1857, en la India, desbarató a la Compañía Británica de las Indias Orientales. Así se desencadenó la intervención directa de la colonia británica e inició el Raj británico. Esto fue apenas en el inicio del lanzamiento de la política imperial británica. En 1875 compró las secciones del canal de Suez de Egipto, las vendía porque el Estado estaba quebrado. En 1882 el país entero se convirtió en el protectorado inglés para garantizar el suministro de materia prima desde la India. La época victoriana culminó con las protestas y revueltas, especialmente de obreros, desempleados, sindicalistas, anarquistas y socialistas, que tomaron Trafalgar Square en 1887, en medio de manifestaciones contra el gobierno. La represión por parte de 2.000 policías y soldados armados condujo a 2 muertes y cientos de heridos, en lo que se llamó el Domingo Sangriento. Algunas de las reformas importantes que llevaron a cabo los primeros ministros durante esta era fueron: Robert Peel aplicó un impuesto a aquellos que tuvieran las rentas altas, más de 150 libras anuales, y estableció las bases para que pudiera crearse una política liberal de comercio. Benjamín Disraeli, 1865, 1868 y 1874 hasta 1880. Otorgó el derecho de sufragio universal tanto a la pequeña burguesía como a los obreros. Posteriormente promovió la igualdad de derechos entre patrones y obreros. Guillermo Gladstone, 1868 a 1874, 1880, 1892 y 1894. Instituyó el voto secreto en el año 1872. En el año 1884 el derecho al sufragio llegó a los propietarios rurales y al campo. Los gobiernos se fueron alterando durante la época victoriana, pero ninguno abordó el problema de necesidad de autogobierno de Irlanda, un hecho al que no se le dio la importancia debida y que más tarde desempeñó un papel importantísimo, sobre todo al final de la época. También hubieron revueltas en la India, como en 1857, cuando los cipayos, integrantes nativos del ejército de la Compañía Británica de las Indias Orientales, se rebelaron contra el dominio de esta. A esta revuelta se sumaron distintos sectores sociales de la población. Ante las continuas revueltas, la compañía se suprimió en agosto de 1858, pasando la India de ser colonia, gobernada por la Compañía Británica, a depender directamente de la corona británica, dando así el comienzo del periodo Raj británico. Poco a poco se fueron haciendo con plazas económicamente importantes, como en 1875, cuando Gran Bretaña compró las acciones que Egipto tenía sobre el canal de Suez, aprovechando la falta de liquidez del gobierno egipcio y a su necesidad de liquidar deudas, algo que Gran Bretaña aprovechó sin dudar. 8 años después, en 1882, Egipto se convierte en protectorado de Gran Bretaña. Sutilmente fueron ocupando las tierras aldeñas al canal de Suez. La excusa asegura las rutas comerciales hacia la India. Comienzan a fundarse distintas sociedades intelectuales, algunos como la Sociedad Fabiana, cuyo objetivo era promover el movimiento socialista. Personas importantes como Friedrich Hayek, George Bernard Shaw y H. G. Wells fueron socios activos de esta sociedad. Movimientos que tuvieron su máxima realización en 1887 en lo que se llama el Domingo Sangriento. Sociedad. La sociedad victoriana era conservadora y religiosa, y sus valores eran el trabajo, el ahorro, la familia, con la mujer siempre en casa. Y respecto a la fe, la castidad era una virtud y la pobreza un vicio. Se produjeron disturbios sociales causados por la inequidad de la configuración del derecho de sufragio y en protesta por la derogación de las leyes agrícolas aprobadas durante las guerras napoleónicas. Los varones dominaban la escena tanto en los espacios públicos como en la privacidad. Las mujeres seguían a los lugares privados con un estatus de sometimiento y del cuidado de sus hijos y del hogar. Clase alta. Estaba compuesta por banqueros, hombres de negocios y financieros, herederos de quienes habían arriesgado su capital en pos de la nueva forma que tomaba la economía.
Clase media. En cuanto a la clase media común y la clase media baja, intentaban emular a la clase alta, siendo pequeños tenderos y empresarios, médicos, abogados y comerciantes. Clase baja. Otro tipo de trabajadores se veían en especializados, semi-especializados y no especializados, casi en proporción idéntica entre ellos. El obrero no obtenía ningún beneficio alguno de la expansión capitalista, aunque como lado positivo, los sueldos en general, durante la época de prosperidad, la importación de alimentos se cuadruplicaron. Cultura. Muchas personas en la Gran Bretaña de la era victoriana querían conocer más sobre el mundo que los rodeaba. Asistieron a conferencias sobre la ciencia, historia, religión y exploración. En 1845 el Parlamento estableció que los consejos locales podían crear bibliotecas gratuitas y al final de la era todas las grandes ciudades tenían su propia galería de arte, museo y sala de conciertos. Victoria y su esposo Alberto fomentaron las artes y la literatura. Muchos grandes escritores escribieron durante la era victoriana. La vida en la era victoriana. Cuando Victoria llegó al trono en 1837, la mayor parte de la población de Gran Bretaña vivía en aldeas y trabajaba en la tierra. Al final de su reinado, la mayoría de las personas vivían en ciudades y trabajaban en oficinas, tiendas y fábricas. La población de Gran Bretaña se duplicó en la era victoriana, lo que creó una gran demanda de alimentos, ropa y vivienda. Incluso más fábricas y máquinas se construyeron para satisfacer esta demanda y se desarrollaron nuevas ciudades. Educación. La mayoría de las familias victorianas eran grandes y solo las familias más pobres no tenían sirvientes. Los niños de las familias ricas eran educados en el hogar por una institutriz cuando tenían alrededor de 10 años. Los niños eran enviados a un internado. Había pocas escuelas para niñas hasta el fin de la era victoriana, por lo que las niñas de las familias adineradas solían seguir recibiendo educación en sus casas. A menudo se refiere con moral victoriana a la disposición general durante todo el periodo en temas referentes a la ética del trabajo, la justicia y la honestidad. Además, existía una idea muy conservadora en los asuntos íntimos, sexuales y los roles de género. La sociedad estaba abiertamente conducida por los varones. Los asuntos morales y formales se consideraban inquebrantables, especialmente los referentes a la castidad, el rechazo a los vicios y el respeto por los deberes de la fe y por el descanso de la dominical. La arquitectura de este periodo presenció un notorio renacimiento del gótico, que expresaba el interés por la modernidad y la continuidad cultural al mismo tiempo. Entre sus muestras más significativas están la reconstrucción del Palacio de Westminster, gravemente dañado en 1834 por un incendio, que en manos de Charles Barry se construyó respetando los principios medievales de la porción intacta del edificio. Esta arquitectura se interpreta como una muestra de continuidad cultural que se opone a los estilos del corte abrupto como los que engendró en su país la Revolución Francesa. En 1940, Nueva Zelanda se convirtió en una colonia británica, según lo dispuesto en el Tratado de Waitangi. En 1842 fue aprobada una ley que prohibía que las mujeres y los niños trabajen en las minas de carbón, hierro, plomo y estaño. En 1849, 2.000 personas murieron por la pandemia de cólera. En 1851, la Gran Exposición, la primera exposición universal, se llevó a cabo en el Palacio de Cristal, con un gran éxito y atención internacional. En 1859, Charles Darwin publicó El origen de las especies, que produjo grandes dudas religiosas. En 1861, el príncipe Alberto murió y la reina Victoria rehusó a salir al público por mucho tiempo. Cuando lo hizo, vistió un sombrero de viuda en vez de la corona. En 1888, un asesino en serie conocido como Jack el Destripador asesinó y mutiló a varias prostitutas en las calles de Londres, generando una cobertura mundial por parte de la prensa e histeria. Los periódicos usaron la muerte para atraer la atención sobre la grave situación de los desempleados, para atacar a la policía y líderes políticos. El asesino nunca fue atrapado, y el asunto contribuyó a la disminución de Sir Charles Warren. En 1891, la educación se convirtió en gratuita para todos los niños menores a 10 años. Entretenimiento. Estos son los escritores más conocidos de esa época: Charles Dickens, Las hermanas Bronte, Emily, Charlotte y Anne; Lewis Carroll, Herbert George Wells, Hilda Doolittle, Oscar Wilde, Arthur Conan Doyle, Bram Stoker, Robert Louis Stevenson. Y nosotros remarcamos a Arthur Conan Doyle, que fue el creador de Sherlock Holmes.